¿Qué tal, gente? Estamos nuevamente con esto que se llama Este es tu tiempo y contento. Mi nombre es Edgardo Carrizo, contento digo por estar una vez más con ustedes, haciéndoles compañía en esto que siempre tratamos de pasarla bien y conocer gente y conocer también ministerios que hacen al bienestar, al bien común de la sociedad. Estamos como siempre en este lugar espectacular, me encanta el lugar, Café Divergente en Palermo Zoo. Y hoy tenemos a alguien que tiene que ver con un poco de todo, con lo que es el trabajo social, con el tema también de la iglesia, alguien que hace multitareas. Así que le doy la bienvenida a Cintia Lucero, la pastora Cintia. Muy bienvenida a Este es tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, gracias, Edgardo. Bien. ¿Contenta? Sí, feliz. ¿Pasaron los nervios? Calor, feliz. A pesar del calor. Sí. Contanos un poquito, Cintia, para conocerte y que la audiencia también te conozca, cómo se compone tu familia. Bueno, somos mi esposo, dos hijas, una de 13, Morena, y Yael que va a cumplir 8 ya. Así que somos 4. Total. Son 4 de familia. Sí. Y contanos acerca de tu vida, qué es lo que haces, porque sos una trabajadora social, pero aparte sos pastora. ¿Cómo se llama el ministerio? Sí, se llama Conexión Church. Es una iglesia que abrimos hace 4 años, vamos a cumplir en junio de o sea, medio año antes de la pandemia. Queda en Villa Bosch, en la calle Gaucho Cruz. Y bueno, lo abrimos con mi esposo hace 4 años, hace ya 16 que somos pastores, siempre pastoreamos con mi suegro que es pastor en Ballester. Y bueno, y hace un tiempo Dios nos llamó a una visión propia, así que abrimos una iglesia ahí en Villa Bosch. ¿Y desde niña o ya eras de ir a la iglesia? ¿Cómo era tu niñez? Sí, toda la familia de parte de mi mamá siempre fue cristiana. Sí. De hecho, mis tatarabuelos fueron misioneros que vinieron a misionar acá a Argentina. Y bueno, siempre fuimos a la iglesia. Después, obviamente, uno tiene que tener su encuentro personal, ¿no? con Jesús. Y eso lo hice como a los 8 años. Y bueno, y siempre me mantuve en el Evangelio. Tuve una pequeña crisis, como a los 20, una crisis de fe. Después retomé y ahí también Dios ¿no? me hizo el llamado al ministerio, un compromiso mayor también. Esta es la primera vez que te entrevisto y como yo soy un poco chusma, me quiero quedar con la crisis de fe. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Y tenía 24 años, sí, hacía ya 4 años que estábamos casados con mi esposo, nos casamos jóvenes porque nos pusimos de novios jóvenes. Y bueno, con una circunstancia que pasó en nuestro matrimonio, me agarró una crisis de preguntarme, o sea, sentí, ¿no? Realmente como que Dios me había fallado. Y en realidad después en todo ese proceso Dios me hizo entender que había cosas que yo no había sanado, o sea, que tenía de mi niñez, de mi adolescencia, a pesar de venir de una familia cristiana, ¿no? Cosas que también habían pasado con mis padres y me habían afectado y que no me estaban permitiendo poder vivir esa libertad de Cristo. Entonces, bueno, en medio de esa crisis, ¿no? Dios, yo digo, siempre me sostuvo, porque pasaron algunas cosas sobrenaturales que yo nunca había vivido, como sentir a Dios, ¿no? A pesar de haberme alejado yo, sentir lo que Él estaba presente, poder retomar la palabra en la mente, porque no la leía, porque estaba enojada, ¿no? Con Dios pasé como ese proceso, y después rendirme realmente y darme cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas y que había una parte de mi vida que le faltaba transformarla en nueva. Y yo ser adoptada realmente como hija, ¿no? Y poder tomar la herencia de Cristo. Así que fue difícil, fue como un año de crisis, tuvimos una separación con mi esposo en ese tiempo y después Dios restauró realmente todas las cosas y las hizo nuevas, ¿no? Y de ahí Él hizo nacer un montón de cosas que evidentemente necesitaba. Digo, no fue el propósito de Dios que yo pase la crisis, pero Él lo usó para poder levantarme de nuevo, ¿no? Qué interesante lo que decís, porque quizás mucha gente que está mirando le pueda estar pasando lo mismo, ¿no? Y vos después, por ahí cuando pasó toda esa tormenta, esa tempestad, ¿sacaste una conclusión de el porqué de esa crisis y qué era lo que te estaba faltando como para decir, bueno,
¿O por qué dudabas? ¿Qué es lo que te pasaba con Dios, que estabas enojada? Sí, en realidad yo lo que me di cuenta es que había cosas que no había sanado, ¿no? Y que como mujer había un montón de cosas de una baja autoestima que me estaban afectando. Entonces pasaban cosas alrededor y yo pensaba que era conmigo, ¿no? Y en realidad era como yo lo tomaba y no había sanado esa parte, ¿no? Siempre me sentía menos, por eso también después empecé el trabajo con mujeres y hoy hago eso, no trabajo mucho el tema de la sanidad interior y recuperar la verdadera identidad de Cristo, porque uno puede decir, bueno, acepté a Cristo, voy a la iglesia, pero realmente siento que no merezco la gracia, que no merezco los planes que Dios tiene para mí, ¿no? Y a mí me pasaba mucho eso, sentía que siempre al lado había alguien mejor que yo y como que le decía a Dios además, ¿no? Fíjate ella, que o sea, Dios me hablaba y bueno, fíjate ella, ¿por qué no la otra? Y como que renegaba de la gracia en vez de adoptarla. Y eso me pegó muy fuerte, ¿no? En medio de todo eso. Y bueno, y me enojé con Dios y después me di cuenta que era yo. Pero Dios, siempre digo, Dios es muy amoroso, ¿no? Porque somos hijos. Y en todo ese tiempo Él me tuvo una paciencia y me llegó a ver, ¿no? No me acusó, yo no me sentí que Dios me estaba señalando. Dios no empeoró mi situación, sino que me fue llevando a mostrarme que en realidad yo necesitaba sanar. Porque había un montón de cosas que no era que estaban pasando, sino que yo las sentía y después provocaba que pasaran, ¿no? Entonces fue un proceso duro, pero de conocer a un Dios que yo no había conocido, ¿no? De un papá amoroso, pero sobre todo conocer la gracia de Dios y sentir que si Dios determina algo, lo merecemos. O sea, eso es la gracia, ¿no? Dios da el regalo, solo hay que agarrarlo. Y bueno, a partir de ahí pude empezar a hacerlo. Me costó un montón, pero Dios pudo sanarme sobre todas las cosas y eso me hizo caminar, ¿no? Porque tenía sueños, tenía un montón de deseos que no me animaba nunca a cumplirlos y ese miedo venía de eso, ¿no? Me di cuenta, de esa raíz de que yo sentía que no lo merecía. Y probablemente hay un montón de cosas que no merecemos y de eso se trata la gracia, ¿no? De poder tomar eso que no merecemos y vivirlo y disfrutarlo en Dios. Y contame, Cintia, y con el tema de lo que es el pastorado, ¿cómo llegó? Eso llegó por gracia también. Después de que Dios nos restauró y decimos que también Dios se ocupó, ¿no? de restaurar nuestras vidas, además de porque le importamos, porque Él tenía un plan y un propósito con nosotros juntos. Vino el llamado, que bueno, mi esposo es hijo de pastor, yo conviví siempre en una familia pastoral, o sea, estuvimos 6 años de novios, después casados, y siempre veíamos el ministerio como algo sufrido, ¿no? Entonces era lo que menos queríamos, en nuestro deseo, digo, ¿no? En la humanidad de uno. Hasta que Dios nos llevó en medio de la restauración a Rey de Reyes con el pastor Freyson y ahí empezamos a comprender un montón de cosas, ¿no? de la vida espiritual, del llamado, del ministerio, poder ver que las personas también disfrutan cuando cumplen el propósito de Dios en su vida y que el llamado es un gran privilegio. Entonces, bueno, nos rendimos y Dios empezó a capacitarnos, a prepararnos, tuvimos un proceso, mis suegros también participaron un montón en darnos espacio, ¿no? Para poder ir afianzando el ministerio, así que ahí fuimos y hoy estamos y hoy yo siempre le digo, ¿no? A los que se están preparando o a los que tienen inquietudes con algún llamado que el llamado hay que disfrutarlo, o sea, y que es parte de la vida y de la esencia que uno tiene, o sea, uno no lo puede negar. Si lo negás, vas a entristecerte, porque no estás haciendo algo para lo que naciste. Entonces aprendimos a eso, que hay dificultades, sí, que nos tocó un pastorado en medio de la pandemia también, que fue todo un desafío. ¿Y eso cómo fue en la pandemia? Fue... ¿Conexiones online y demás? Sí, nosotros teníamos 7 meses de iglesia, vino toda la incertidumbre. 7 meses nada más. 7 meses nada más, éramos como 25, 30 personas, así que hicimos la parte online. Gracias a Dios, mi esposo es analista de sistemas, así que siempre estuvo conectado con el tema de redes y toda la tecnología, así que eso nos ayudó mucho. Y bueno, sostuvimos y pidiéndole a Dios, o sea, que nos ayudara a que las personas puedan consolidarse, ¿no? Porque no era fácil y había que hacer algo que nadie sabía, tampoco había un experto que uno le pudiera decir y te diera un consejo. Claro. Todos estábamos aprendiendo. Claro, sí. Y bueno, y ahí dependiendo de Dios, viendo cómo íbamos a hacer, también diciendo esto, ¿no? Que entendimos que para ese tiempo Dios nos había llamado.
porque así habíamos abierto en junio y en marzo fue la pandemia y todo el cierre total y dijimos, bueno, Dios planificó nuestra iglesia también para este tiempo. Bueno, y ahí como dependiendo de Él, tratando de agarrar todas las herramientas que hubiera, y cuando abrimos éramos el doble, ¿no? Y de personas que sentían que encontraron una familia. Y bueno, hacer las visitas, el WhatsApp, hacer consejería por WhatsApp, que eso nunca nadie se había capacitado. Re loco todo eso. Por celular, por videollamada, así que fue un lindo desafío que nos quedó y creo que hoy también como iglesia valoramos un montón el poder estar juntos, ¿no? Te iba a decir eso justamente, o sea, que más allá de todo eso que me decís, el WhatsApp y demás, pero ¿qué es lo qué enseñanza te dejó la pandemia? Primero, no nos tocó perder a nadie, ¿no? Gracias a Dios adentro de la iglesia. Sí, tuvimos muchas personas que se enfermaron y teníamos muchos inmigrantes en la iglesia y éramos su única familia. Y nos enseñó a valorar mucho más a las personas, ¿no? Y saber que todo lo que tengas que resolver con alguien, tenés que resolverlo en el día, ¿no? Que no pase tu enojo hasta el otro día, que no se ponga el sol sobre el enojo. Aprender a disfrutar de las personas, poder decir, ¿no? Lo que uno los ama, que a veces en el apuro en el que veníamos uno por ahí no se tomaba ese tiempo para disfrutar, valorar la familia, los tiempos. Y a mí particularmente Dios me marcó mucho esto como de vivir como si fuera el día en que Él ya viene, ¿no? Como mucho más. O sea, uno lo sabía antes en la Biblia, que uno tiene que estar preparado, pero hacer todo como si el Señor viniera ya. Y eso, bueno, nos llevó a nosotros también a reforzar mucho el evangelismo, ¿no? Es decir, no esperemos un evento evangelístico para predicar, sino hagámoslo en todos los lugares donde estamos. O sea, cuando vas al trabajo ese día que te toca oficina, bueno, hacelo. Cuando vas al colegio, cuando estás con tu familiar que todavía no conoce a Cristo, poder hacer cada día eso, ¿no? Y alistarnos y estar preparados. Creo que eso fue el mayor shock, ¿no? Como que uno se dio cuenta que no tiene los días comprados, que en cualquier momento te puede pasar algo y que también el mundo se puede terminar. O sea, creo que eso fue la sensación que tuvimos todos, ¿no? Como qué pasa después. Y a mí me enseñó mucho eso, ¿no? Vivir como si ya fuera el fin y estar listos para eso, como con la lámpara encendida, ¿no? Y no ahí que a veces nos relajábamos y decíamos, bueno, lo hago mañana. No, tiene que ser hoy, ¿no? Cuando Dios lo marca. ¿Y cómo nace Alumbra? Porque dijiste la lámpara encendida, ¿y qué es Alumbra? Alumbra es una visión que Dios puso en mi corazón, sí. Y en el 2015 iniciamos con conferencias. Siempre a mí me costó un montón trabajar con las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me casé joven y era un espacio donde no me hallaba, ¿no? Tenía 19 años, trabajaba, estaba en la facultad. No tenía hijos y todavía no tenía proyectado tener, o sea, ya habíamos planificado tener un buen espacio de matrimonio solo como familia después de varios años tener hijos, que fue lo que hicimos. Entonces iba a la reunión de mujeres y no encontraba que era mi espacio. Pero después de que Dios habló, ¿no? conmigo y me procesó y trabajó en medio de esta crisis, empezó a poner el deseo ese de que había otras mujeres que le pasaban lo mismo. Y que ser mujer trascendía también la maternidad, ¿no? Que ser mujer tiene otras áreas donde también hay que trabajar, que hay muchas mujeres que les pasa esto, ¿no? Que se sienten menos, que no tienen una autoestima bien formada o que creen que no van a poder, ¿no? Esto pasa mucho, las mujeres hacemos muchas cosas, pero a veces sentimos que no podemos con todo o que no vamos a poder proyectar algo nuevo y poder disfrutar de cada etapa. Y cuando Dios habló ahí en mi corazón, bueno, fue como, bueno, está bien, o sea, si yo entendí que Dios me había tenido que sanar como mujer y dije, bueno, estoy dispuesta a hacerlo con todas, pero lo proyecté para hacerlo generacionalmente. Me dije, yo quiero un espacio y eso es parte de la visión de Alumbra, donde la mujer pueda encontrarse tanto siendo niña, como adolescente, como joven, como casada, como soltera, como la que tiene hijos, como la que no, hasta la que está en sus últimos días, ¿no? Hasta las más grandes, y poder integrar a todas las mujeres dentro de un espacio. Y así iniciamos las conferencias, que la primera fue cuando nació mi última hija en el 2015, ya recién había nacido y fue todo un desafío también hacerlo, y le pusimos Alumbra
en este sentido, ¿no? Que cada uno de nosotros es luz y tiene que alumbrar a otros, es algo que Dios nos manda hacer, pero al mismo tiempo este sentido de la mujer, ¿no? Que estamos para el alumbramiento, para dar a luz sueños de Dios, cosas que Dios pone en nuestro corazón y que tenemos la capacidad de hacerlo y junto a otras, ¿no? A mí me pasa que tengo mujeres en la iglesia que pastoreo y son más grandes que yo y aprendemos, o sea, yo digo, yo aprendo como pastora de vos, o sea, que sos más grande, o sea, tenemos una abuelita en la iglesia de la que yo aprendo, o sea, es una mujer que se la pasa orando y yo digo, quiero llegar a ese nivel de oración, Claro. ¿no? Y después las jóvenes que tienen mucha fuerza, las niñas la inocencia, digo, cada etapa de la mujer es preciosa y poder hacerlo juntas también, ¿no? Y esto de alumbrar y dar a luz al mismo tiempo lo que Dios va poniendo. Qué interesante, ¿no? Poder trabajar así con mujeres y tener cada uno un llamado especial. Contaste de esta mujer grande que siempre ora y algún testimonio en especial que recuerdes en este tiempo de alumbra que vos digas, wow, cómo es Dios lo que hizo. ¿Algún testimonio que nos puedas contar? Sí, dentro de la conferencia hubo chicas, ¿no? Sobre todo que les pasaba que no encontraban una mamá, ¿no? Algunas que no tenían, o bueno, que no la veían, ¿no? Que no tenían una relación. Y al hacerla intergeneracional también nos pasó eso, ¿no? Que se adoptan, hacemos muchos espacios también para las conexiones personales, que creo que es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo conectan? Tenemos un espacio donde compartimos juntas la comida, a veces se hace a través de algún spa, hay distintas estrategias, o sea, en cada conferencia tratamos de promover eso. Y después vienen personas también del exterior, o sea, nosotros pertenecemos a una red de iglesias que se llama INC, vienen mujeres de Chile, de Colombia, de Brasil, entonces tratar de conectar juntas, compartir el mismo hospedaje, estar 2 días son, ¿no? Donde estamos y las mujeres lo aprovechamos un montón, hablar, aprender de la otra y siempre con este sentido, ¿no? De que aprendemos mutuamente, no importa si una es pastora y la otra solamente es una hermana que limpia la iglesia, todas tenemos para aprender y todas somos importantes en el reino. Entonces, a través de eso, y hay una chica que decía eso, ¿no? Como que en una prédica, una de las pastoras estaba predicando y ella dijo que se había sentido adoptada como hija, ¿no? Y que había encontrado madres. Y eso para mí fue como muy impactante porque trasciende más allá, ¿no? De lo que uno a veces piensa. Y es eso, y es, tal vez vos no tenés a tu mamá o no podés compartir con tu mamá la fe porque todavía no conoce a Cristo, pero dentro del cuerpo de Cristo Dios te da a alguien con el que sí lo podés hacer, ¿no? O una abuela, yo siempre digo, la abuela de mi iglesia, la abuelita Elsa, le digo, vos sos mi abuela, ¿no? Si yo necesito un consejo muchas veces le pido, ella siempre está como, ay pastora, estoy orando por usted. Y eso nos hace bien, ¿no? Y a ella siempre dice, a ella le encanta ser la abuela de la iglesia, o sea, que todos le digan abuela. Entonces, poder disfrutar de eso, creo que es una de las cosas que tratamos de promover también con la conferencia. Es impactante el tema de las mujeres. Una vez recuerdo que me decían, o había aprendido que, bueno, la estructura mental del hombre no es lo mismo que la mujer y me doy cuenta por eso, porque mi señora puede estar lavando los platos, está mandando un mensaje y a la vez está haciendo otra cosa y yo tengo que hacer una sola, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de la mujer de multitasking, se dice ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves vos esto? Haciendo de todo un poco, porque no solamente sos pastora. No, soy trabajadora social también, soy madre, soy esposa, soy hija, soy hermana. Y yo ¿Es un nuevo tiempo en la mujer, pensás vos? Donde la mujer empieza a hacer un montón de cosas, pero bien en la iglesia estamos hablando, ¿no? En el reino, digamos. Creo que las mujeres siempre hicieron un montón en la iglesia, ¿no? Y no se veía. Sí, o tal vez no se visibilizaba tanto. Claro. ¿No? Porque yo que voy desde chica a la iglesia, o sea, y no es nada contra los varones, ¿no? Pero yo podría hacer estadísticas y el 80% de la fuerza de la iglesia, o sea, productiva, que mueve los ministerios, las tareas, el evangelismo, todo, son mujeres. Entonces creo que sí, las mujeres a veces no se animaban, y digo, no solo que a veces no había espacios, sino también que creo que es algo que pasó mucho en la mujer, que la mujer no se animaba a tomar algunos espacios, ¿no?
Yo vi a veces cuando dicen, ora a alguna mujer y no, mejor que ora a alguno de los varones. Entonces son cosas que creo que fueron pasando también culturalmente. Pero la mujer como que siempre hizo un montón de cosas. Sí, tenemos como que cuidarnos del estrés, ¿no? A mí me pasa eso. O sea, disfruto de hacer un montón de cosas, me encanta hacer un montón de cosas, no me gusta dejar sin hacer ninguna, y a veces eso es un problema, ¿no? Porque uno como que se sobrecarga. ¿Y cómo haces con el cable a tierra? ¿Cuál es tu cable a tierra? Y distintos, no sé, mis hijas son uno, ¿no? Y saber si a veces estoy como el día corriendo, volver a mirarlas y decir, uy, pará, porque acá el otro día crecen y uno se pierde, y lo que no puede hacer hoy después, o sea, ya pasó, no lo quieren hacer más porque crecieron. Creo que ellas son como un termómetro para mí. Y después tratar de ordenarme con prioridades, ¿no? De poder decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Y también trato de poner arriba de la lista lo que más gozo me da hacer. Y eso no dejarlo, ¿no? No dejar que pase sin poder hacerlo. Y contame, Cintia, con el tema de que se viene, hablando de todo un poco, ¿no? De todo lo que haces, que es un montón ya. ¿Se viene un libro? Sí. A mí siempre me gustaron los libros, desde chiquita. Yo era, viste, de esas que entran a la librería y huelen y le encanta el olor de los libros. Bueno, siempre fue así, aprendí a leer como a los 5 años. Mi mamá dice que ponía hasta el perro a leer al lado mío porque no tenía hermanos todavía. Claro. Entonces siempre tuve mucho contacto con los libros y siempre tuve un deseo como de escribir. De hecho tengo cuadernos y cuadernos el devocional. Bueno, yo lo hago ahí, pongo el día, viste, como tipo maestra, el qué leí, qué Dios me habló. Como siempre tuve esa disciplina y un deseo de poder hacerlo, pero me pasaba esto que no me animaba. No tenía miedo de, uy, no, es un reto muy grande, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, y a medida que pasó el tiempo, primero Dios me inspiró con muchas mujeres, ¿no? que lo hicieron. Yo, además de como me gustan los libros, soy buena lectora, entonces leo un montón. Y empecé a ver un montón de pastoras jóvenes, ¿no? Y digo, ¿cómo entregan a través del libro lo que Dios les dio? Y digo, bueno, yo tengo algo para entregar también, y empecé el proceso, ¿no? Y dentro de la red de iglesias también hubo una pastora que sacó un libro hace unos años, que lo presentamos en la conferencia de Alumbra, presentamos la traducción al español porque ella es de Australia. Y para mí fue muy inspirador, ¿no? Poder ver y decir, bueno, yo también me voy a animar, porque es parte también de dejar escrito algo que Dios me dio, ¿no? Y que puede pasar el mismo efecto, como cuando yo leo un libro, ¿no? Que alguien me bendice a través de las páginas que se anima a escribir y hasta te inspira, ¿no? Hay personas que son ejemplo de fe, que uno lee testimonios, cosas que le pasaron, o mismo te da una palabra y ese libro llega a un montón de lugares. Así ¿y ya está el libro? Estamos. ¿Tenés el título, todo? Sí, el libro se va a llamar Alumbra y va a hablar de esto, ¿no? De al dar a luz y ser luz, ¿no? Está diseñado en eso. Y tiene como contenido un poco todos los títulos de las conferencias, por eso hablamos de que las conferencias no son solo un evento para mí, ¿no? Son parte de una visión. Entonces, como esa visión se va incrementando todos los años, tiene un título la conferencia. Y hace todo un repaso con esos títulos y qué es lo que Dios nos estaba entregando ese año y cómo lo podemos también seguir tomando para nuestra vida, ¿no? Hay algunas conferencias que se llamaron Libre, Enciéndeme, y bueno, y hasta la A que vamos a hacer a fines de este año, donde vamos a presentar el libro también. ¿Y ya hay fecha para cuándo lo presentás? Sí, 6 y 7 de octubre. Vamos a hacer ahí la conferencia y el día sábado vamos a estar presentando el libro ahí con todos nuestras amigas. Qué bueno, entonces ya tenemos fecha. Sí. Tenemos fecha y podemos organizar algo también para presentarlo el libro en el programa. Te digo, hay un momento ahora que es un poco nuevo, porque hoy me encontré con cosas nuevas acá, ¿viste? No sé si sabías, yo me encontré con cosas nuevas y yo también traje cosas nuevas. Te digo una oración y vos la terminás de completar, ¿te parece? Mi familia es un regalo de Dios. Mi sueño es poder dar a luz más cosas nuevas. Mi lugar en el mundo es si vamos a lo terrenal, Bariloche. Bariloche, bien, bien.
Mis hijos son... Son lo más precioso que Dios me prestó acá en la tierra. Y una más. Quiero para Argentina... Avivamiento. Buenísimo. Y también hay un momento en el cual hay una sorpresa que tenemos para vos. Así que si el tiempo me acompaña. Y vamos a decir, mientras tanto te voy contando. Este sería como el momento emotivo, ¿viste? Pero con sorpresas. Y así que vamos a ver. Porque tenía varias cositas acá. Y vamos a la primer sorpresa para vos. Y es para escuchar. Hola mami, te quiero mucho y doy gracias a Dios porque sos tan buena y porque siempre te esfuerzas por nosotros. Hola amor, estamos haciendo esta sorpresa para vos y realmente estamos contentos y orgullosos de lo que vos estás haciendo en este tiempo, y habla un poco de la bondad de tu corazón el hecho de poder estar escribiendo un libro, porque no es solamente para bendecir con tu vida a los que estamos alrededor tuyo, sino también a través del libro. Sé que muchas personas van a ser bendecidas y eso nos pone orgullosos porque habla de tu gran corazón. Te amamos mucho y dale para adelante porque estamos acá sosteniéndote. ¿Qué tal? ¿Te gustó la sorpresa? Sí. ¿Vamos con otra? Hola mami, quería decirte que te quiero mucho y que admiro mucho de vos, el esfuerzo, la dedicación y las cosas que haces por nosotros, y eso, que te quiero. Te dije, es el momento emotivo. Sí, gracias. Ellas son bueno, mi esposo, él se engancha en todas las que... Ya lo hago, conocía, pero tuve que hacer como ¿viste? que no lo conocía, ¿viste? Ya lo conocía. Es el que yo digo, ay, me gustaría hacer, bueno, hagámoslo. Nada de, ¿viste? Bueno, vamos a ver, espera un poco. No, es como, bueno, dale, hagámoslo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Como siempre está ahí activo, ¿no? Como si se me ocurre dudar, no, él ya puso primera y arrancó, ¿viste? Entonces, eso es de mucha bendición. Creo que por eso también Dios nos juntó, ¿no? Y de que no le tiene miedo a nada, siempre es pura fe. Bueno, no. El libro, no sabe que necesitamos un montón de recursos. Bueno, Dios va a proveer. Las conferencias lo mismo, o sea, y vemos la mano de Dios, ¿no? Es como mi pata de fe. Y mis hijas que hace algunos años ya ellas vienen diciendo, ¿no? Y para mí es algo que Dios puso en ella, porque yo nunca se los dije de que cuando yo me canse de hacer alumbra, ellas lo van a seguir haciendo. Y creo que eso habla, ¿no? Sobre todo del trabajo generacional, que es súper importante, decir, los sueños de Dios trascienden a las personas. Tal vez Dios lo hizo nacer en mi corazón, pero que alguien después lo adopte y lo continúe, porque yo sea más grande, creo que es el mejor regalo que Dios puede darnos, ¿no? Porque entonces nos aseguramos la bendición sobre muchas generaciones más, que es también como Dios hace las cosas, ¿no? Nos bendice generación tras generación. Te hago la última pregunta, que es la pregunta de Este es tu tiempo. Recorriendo un poco el pasado de la niñez y por ahí decirlo, viajar a ese tiempo de los 8 años donde vos tuviste un encuentro con Jesús. Y si vos hoy, ya pastora, próximamente a sacar un libro, el trabajo que haces en la ayuda social y demás, y vas caminando y te encontrás con esa niña de 8 años. Vos hoy, si te la cruzás, ¿qué le decís? ¿O qué le dirías? Que no deje de soñar, que nunca renuncie a lo que Dios pone en su corazón. ¿Dónde te encontramos? Instagram, Cintia Aldef, y el Facebook también, Cintia Lucero, o conferencia.alumbra. Un placer tenerte en el programa. Bueno, gracias. Muchas gracias por estar. A vos por invitarme, gracias. Bueno, gente, hasta aquí ha sido, la verdad que súper interesante. Ya cuando salga el libro, obviamente que va a estar Cintia con nosotros presentándolo. Bueno, será entonces hasta la próxima. Recordad que esto se llama Este es tu tiempo, estamos en Café Divergente y, como te digo siempre, ¿nos querés volver a ver? Bueno, sintoniza el canal y te vas a dar cuenta que somos nosotros, porque vas a escuchar Este es tu tiempo. Chau, que Dios te bendiga.